Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Un nuevo programa de Principio Activo Salud. Hoy vamos a tocar un tema que en los últimos años hizo que la gente lo conociera mucho más que antes, que es el tema de la genética. Hace 20 años solamente casi que los médicos hablábamos de genética, la gente no. Ustedes, los que están mirando, no tenían mayores informaciones. Por suerte, hay una divulgación muy grande ahora y ya la gente, los que no son médicos, hablan de genética y bastante bien. Conocen bastante lo que es la problemática y para qué sirve la genética. Hoy tenemos un programa con una profesional que nos va a hablar y que el doctor Marcos Ordóñez va a presentar. Tal cual, Ricardo, como usted viene diciendo, esto del diagnóstico de las anomalías genéticas y las malformaciones, el diagnóstico precoz es algo relativamente nuevo en la medicina, de pocos años y que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico que da mayores posibilidades. Y hoy en día la genética toma, y el médico genetista, un rol muy importante en el equipo médico, sobre todo en quienes trabajan en lo que es salud fetal y salud prenatal, ¿no es cierto? Ya que a partir de este desarrollo se pueden diagnosticar tempranamente una serie de patologías, de síndromes genéticos que dan la posibilidad de dar a la familia información y también al equipo médico. A la familia para que pueda ir preparándose para un niño que puede venir con ciertos problemas, y al equipo médico para que desde el punto de vista médico ya tenga las precauciones correspondientes para dar respuestas que muchas veces se necesita de manera inmediata en el momento en el que el niño nace. Estas anomalías antes eran recién diagnosticadas cuando el niño nace. Sí. Así aparece, que, mirá. Y ahí en el momento había que resolver. Hoy tenemos esta gran ventaja y por eso esto de que la genética toma un rol central dentro del equipo de salud y para la medicina. Exactamente, por eso es muy importante el estudio genético, la visión que tienen los genetistas y lo fino que se ha puesto, que hoy hacen diagnósticos realmente importantes y además está complementado con los cirujanos infantiles. Hay algunas malformaciones genéticas que antes hacía o que el chico se moría o que pasaban meses antes que se armara un equipo y lo operara. Hoy muchas veces están los cirujanos infantiles en la sala de parto esperándolo. Exactamente. Y resuelven el problema inmediatamente. Y ya hay algunos lugares donde ya se está haciendo alguna cirugía intraútero. Es verdad. Que esperemos que crezca más para que realmente nuestros futuros conciudadanos no tengan tantas dificultades si tienen un problema al nacer. Un conocimiento en desarrollo y que abre sin duda un futuro
muy grande, digamos, para las posibilidades en salud. Para seguir profundizando sobre este tema, vamos entonces con nuestra entrevistada, que es la doctora Ivana Canonero, que es pediatra, es genetista y es especialista en biología molecular en el Centro Diagnos. Muy bien, la escuchamos. El rol del genetista dentro del equipo de salud y sobre todo en el área de medicina fetal y diagnóstico prenatal es muy importante para, a partir de marcadores ecográficos o hallazgos ecográficos que vemos en la ecografía del primer trimestre, del segundo trimestre, poder organizar esos elementos, sospechar un síndrome genético y poder ofrecer las técnicas para confirmarlo y diagnosticarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos un síndrome genético o una anomalía o una malformación, el rol del genetista es, por un lado, acompañar a la familia en ese diagnóstico y, por otro lado, asesorarlo acerca del mecanismo por el que se ha producido y el riesgo de recurrencia de que vuelva a ocurrir en la descendencia. Gracias al advenimiento de nuevas tecnologías, a que los costos de estas técnicas, sobre todo a nivel de biología molecular, se vuelvan más accesibles y se hayan masificado, ha permitido que en los últimos años haya habido avances muy rápidos en cuanto a la implementación de nuevas tecnologías y a la necesidad de incorporar en los equipos de salud un genetista, ¿sí? Porque más allá del diagnóstico prenatal es muy importante el asesoramiento en todas las especialidades médicas. Entonces, el advenimiento de estas nuevas tecnologías nos permite diagnosticar en forma más precoz y con una sensibilidad mucho más elevada síndromes genéticos que antes no encontrábamos la causa y no podíamos definir. Entonces hoy, gracias a estas nuevas tecnologías, ya sea el mejoramiento de la sensibilidad de los screenings del primer trimestre, ya sea la ecografía, los marcadores bioquímicos, el advenimiento del diagnóstico prenatal no invasivo que permite secuenciar moléculas de ADN del feto en plasma materno, nos permite con una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta aproximarnos a un diagnóstico, tener una certeza mucho mayor de la sospecha diagnóstica que después tenemos que confirmar con pruebas invasivas, ya sea con toma de muestra de líquido amniótico de vellosidad corial para confirmar el diagnóstico y poder ofrecer un asesoramiento. Pero en realidad hoy el rol del genetista cada día se vuelve más importante porque hay una gran interrelación entre las distintas profesiones médicas y porque a raíz de un mismo síntoma, a raíz de una misma malformación, uno debe plantear diferentes posibilidades diagnósticas y informar al paciente sobre los posibles diagnósticos que uno estaría sospechando y cuáles serían las diferentes técnicas por las cuales uno podría ofrecerle un diagnóstico certero y lo más precoz posible para poder preparar esa familia al diagnóstico y al advenimiento de un niño con una alteración. Las malformaciones son muy frecuentes. Hay mecanismos por los que podemos disminuir su incidencia. Por ejemplo, la ingesta preconcepcional del ácido fólico es un elemento preventivo muy importante que se sabe que generando la ingesta de ácido fólico 3 meses antes del embarazo y durante el primer trimestre tenemos niveles muy elevados, niveles adecuados para que estas malformaciones disminuyan su frecuencia hasta en un 75%. Hablemos de cardiopatías congénitas, labio leporino, hendidura palatina y sobre todo de efectos del cierre de tubo neural, que serían las malformaciones que más frecuentemente vemos en nuestro medio. Entonces, mejorando ciertos parámetros de la dieta con una ingesta adecuada, si bien las harinas están fortificadas con ácido fólico, pero un extra dietario por una ingesta diaria de ácido fólico en la preparación previa a la búsqueda del embarazo es un elemento preventivo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre en cada embarazo y de esa forma podemos disminuir el riesgo de malformaciones congénitas. Y también cuando tenemos una malformación congénita, lo importante en cuanto al asesoramiento genético es identificar si esa malformación genética es aislada, ¿sí? Ya sea una cardiopatía, una anomalía del paladar, una anomalía en alguna de las extremidades o a nivel abdominal o del tórax, si es algo aislado, si es algo esporádico, si es algo no sindrómico, porque hay malformaciones que son multifactoriales, o sea, donde hay factores ambientales y factores genéticos que influyen.
diferenciarlo de una malformación asociada a un síndrome genético, que ya el pronóstico es diferente, que ya engloba anomalías de sistemas diferentes y uno tiene que sentarse con el paciente para definir si es algo aislado o si es algo hereditario con riesgo de recurrencia en próximos embarazos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Fechas para la rematriculación en el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cruz del Eje, 19, 20 y 21 de octubre. Los medios de comunicación, en general y a través de la historia, como son, salvo algún canal público, algún canal de la universidad o radio o medio de las universidades, digamos, que tengan que ver con algo estatal o con algo colectivo, los medios que son empresas, o sea, que ganan dinero cuando generan contenidos, programas, etcétera, etcétera, han sido siempre repetidores del discurso oficial, del discurso hegemónico, del discurso del poder, porque quienes son los dueños de los canales de televisión, de las radios, de los diarios, son justamente personas vinculadas con esos espacios de poder. Entonces no hay mucha posibilidad de dejar entrar en esos relatos mediáticos las palabras de otras personas, de grupos minoritarios o de grupos que no tengan el poder. Y ahí podemos nombrar millones, podemos nombrar los pueblos originarios, podemos nombrar los campesinos, las mujeres, la gente de los barrios, los trabajadores y las trabajadoras, en fin, nombrar sería numerosísimo, pero son todos sectores que no tienen acceso de por sí a los medios de comunicación, que necesitan generar hechos políticos para hacer noticia y para aparecer. Entonces, si nosotros pensamos como trabajadoras, como trabajadores, si nosotros nos pensamos como interpretados, leídos, comunicados por gente que no es como nosotros, digo, si un empresario dice de los trabajadores con su voz cómo somos, qué hacemos, cuáles son los objetivos, estamos complicados, porque nosotros lo que necesitamos es que sea otro trabajador, otra trabajadora, la que diga cuáles son nuestros derechos, ¿no? Lo mismo que las mujeres, lo mismo cuando queda en voz de otro, en palabra de otro, no estamos absolutamente representados en los medios de comunicación. Insisto, a mí me parece que, y me parece que también con respecto a los medios de comunicación tenemos que hacer esa lectura, de que en realidad quienes hablan en los medios de comunicación no son personas, no quiero decir inocentes, pero no son personas inocuas, son personas que pertenecen a una empresa que tiene un objetivo comunicacional. Uno puede compartir o no compartir, pero en realidad no es lavado, objetivo, inocente. Lo que dicen lo dicen desde el lugar en que están parados. Nosotros ya hace años como fundación hemos declarado la adhesión al objetivo de la Organización Mundial de la Salud de llegar a un 2020 con el 100% de las donaciones de sangre que sean realizadas en forma voluntaria. Además de hacer un fuerte trabajo a nivel provincial en pos de la promoción de la donación voluntaria de sangre, creemos que la donación de médula tiene que estar, es indivisible de la donación voluntaria de sangre. Tiene que estar en cada una de nuestras campañas. Nosotros hacemos recolección de sangre e inscripción como donante de médula ósea. En este trabajo de tratar de relacionarnos con gente que nos apoye, nos acompaña o que necesita, conocimos a Rodrigo y a Verónica, que son los papás de Santiago, que ellos no sabían en ese momento que el hermano iba a ser el donante de Santiago,
y decidieron, como un impulso, organizar colectas de sangre y médula para aumentar el número de inscriptos en el registro. Afortunadamente, en mitad de esta organización, Santiago resultó ser compatible con el hermano, pero ellos mantuvieron el objetivo inicial de organizar estas colectas, ¿no? Con lo cual nosotros apoyamos muchísimo, ¿no? Porque es la manera más efectiva que tenemos de transmitir a la sociedad, y generó un muy fuerte compromiso. Hicieron un trabajo muy importante en las redes, en la difusión. Si vamos a hablar de un punto de vista muy académico, uno tiende a hacer la promoción sin nombres y apellidos. Y es un hecho dificultoso, bastante difícil incorporar ese concepto en la población. Pero no despreciamos este tipo de acciones y mucho menos acompañar a una familia que está con necesidad, y sí tenemos que aclarar que son muy efectivas, ¿no? Cuando la colecta está relacionada a un niño y ese niño es identificable, las campañas suelen ser muy exitosas. Las condiciones generales para donar sangre son de 18 a 65 años de edad, pesar más de 50 kilos de peso, venir con su documento de identidad, estar sano. Es muy fácil donar sangre, estar sano, no estar con ninguna enfermedad infectocontagiosa en curso, y recordar que para donar médula el único requisito que difiere de la sangre es que el corte, la edad máxima es 10 años menos, es hasta los 55 años. Hoy por Santi surge como idea de la familia de Santi, Vero y Rodrigo, bueno, en función de la situación que estaba padeciendo la familia con el Santi con la leucemia. Se empezó a buscar un donante, después gracias a Dios apareció el donante que era su hermano, que es Franco, 100% compatible, pero con más fuerza aún empezaron a hacer esta campaña con el objetivo de concientizar a la donación de médula, que realmente, bueno, poco sabíamos mucho, y cuando te toca de cerca te empezás a interiorizar. Es tan simple y es tan maravilloso, le puedes cambiar la vida a una familia, a un niño, a todo, a una persona. La gente ha estado 100% predispuesta, un amor de todo el mundo. No sé, la campaña es maravillosa, la repercusión que ha tenido, el feedback de la gente, el compromiso de todos lados es emocionante por todos lados. Y es muy fácil, realmente es venir, donar y le salvamos una vida. Así que es imposible no hacerlo. Yo ya he donado años anteriores sangre, pero vi la campaña en el noticiero y me pareció interesante donar, porque ahí me enteré que no es tan fácil tener compatibilidad con los familiares. Yo pensaba que sí, y ahí me enteré que no, entonces bueno, es ponerse en el lugar del otro. No mucha gente dona porque es como que hay un prejuicio, le tienen miedo o que va a doler mucho, o cuando yo decía a mis compañeros voy a donar médula era como, ay, te van a pinchar y qué sé yo. Y en realidad para mí es más falta de información que de otra cosa. Es como que falta un poco más de campaña, de motivación a la gente. Es importante concientizar de que realmente no es fácil encontrar a alguien compatible y a que cualquiera le puede tocar y cualquiera puede estar en el lugar de Santi hoy y va a necesitar que se pongan en su lugar y donen. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. No esperes a que te lo pidan. Dona sangre hoy. Fundación Banco Central de Sangre. Nosotros tenemos ese desafío de definir si un determinado síndrome genético asociado o no a malformaciones, si se produjo espontáneamente en ese embarazo, si fue algo propio de esa gestación, sin antecedentes positivos en la familia, entonces uno dice que el riesgo de que vuelva a ocurrir generalmente es muy similar al riesgo poblacional y establece riesgos empíricos. Pero cuando esa malformación es parte de un síndrome genético, uno tiene que evaluar todos los antecedentes de esos padres, de la familia, de la hermandad, de los abuelos, por lo menos 3 líneas generacionales, porque hay riesgos de recurrencia, ya sea patologías dominantes, recesivas, en donde hay un riesgo elevado de que en próximos embarazos pueda haber descendencia afectada. Entonces el factor hereditario es muy importante. Cuando me refiero a síndromes genéticos, me refiero a la conjunción de distintos elementos o criterios clínicos, ¿sí? Ya sean dismorfias, que son signos físicos o fenotípicos, que son evidentes al examen físico o al examen ecográfico, cuando hablamos a nivel prenatal,
junto a la presencia de malformaciones o anomalías congénitas, es decir, que están presentes desde el nacimiento, que su conjunción y la combinación de esos elementos asociados a un retraso madurativo, un retraso del desarrollo o ciertos parámetros que se manifiestan clínicamente, nos permite conformar un diagnóstico, un síndrome que es el conjunto de todas esas anomalías, ¿sí? Y ese síndrome tiene un comportamiento que está definido, hay una evolución determinada a ciertos síndromes, hay un pronóstico determinado a la evolución de esos síndromes, entonces, y muchas veces la misma malformación puede asociarse a síndromes diferentes, entonces todo el resto del contexto y la conjunción clínica es lo que nos permite a una anomalía agruparla en una entidad o en otra entidad, donde el pronóstico va a ser diferente, el riesgo de recurrencia va a ser diferente y el comportamiento va a ser diferente. En realidad el síndrome de Down tiene una correlación muy directa, su frecuencia con la edad materna. Entonces nosotros sabemos que todas las mujeres tenemos un riesgo de tener una anomalía cromosómica por no disyunción cromosómica, es decir, que los cromosomas no se dividen correctamente, y en el caso del síndrome de Down, en lugar de recibir el embrión 2 cromosomas 21, uno de su mamá y uno de su papá, recibe 3, por eso es la trisomía 21. Hay una incidencia que está determinada por la frecuencia poblacional y también por la edad materna. Hoy se sabe que la mujer cada vez por su cuestión profesional y su rol en la sociedad tiende a organizar su descendencia más tardíamente, entonces a mayor edad el óvulo está con mayor carga añosa, ¿sí? Es más, está envejecido ese óvulo, entonces todos los mecanismos que tienen que controlar estas divisiones de los cromosomas empiezan a fallar. Entonces, a mayor edad materna hay mayor riesgo de desarrollar un síndrome de Down. Entonces, todas las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años están dirigidas a detectar en forma no invasiva prenatalmente, ya sea por técnicas de biología molecular en sangre materna para detectar moléculas de ADN fetal o aumentar la sensibilidad y la resolución de los equipos de ecografía y las técnicas de detección de estos marcadores para ofrecer un diagnóstico precoz. Como recomendación para la población general es muy importante a nivel preconcepcional a la hora de buscar un embarazo la ingesta de ácido fólico, ¿sí? De 1 miligramo diario por lo menos 3 meses antes de buscar un embarazo y hasta lo que dure el primer trimestre para asegurar un nivel elevado de ácido fólico que mejore el desarrollo del tubo neural y prevenga el riesgo de malformaciones congénitas. Si en una pareja o en una familia hubiera antecedentes de retraso mental, de retraso del desarrollo, algún retraso madurativo de causa desconocida, malformaciones congénitas o algún síndrome genético poco frecuente o frecuente pero que estuviera presente en la familia, es muy importante la consulta preconcepcional para un adecuado asesoramiento. ¿Por qué? Porque hoy detectando ciertas mutaciones en los papás podemos investigarlo a nivel prenatal para saber antes de que el bebé nazca si va a estar afectado o no de una enfermedad, y también hay muchas técnicas de biología molecular aplicadas a la medicina reproductiva y lo que es el diagnóstico preimplantacional, en donde sabiendo el estado de portador de los papás podemos evitar, tomando medidas preimplantacionales, que el niño nazca con una enfermedad genética. Entonces el asesoramiento preconcepcional es fundamental y una vez que se ha logrado el embarazo, los controles de rutina como el screening ecográfico y bioquímico del primer trimestre, y si a eso uno le puede incorporar el estudio no invasivo en plasma materno para aneuploidía, uno en el primer trimestre del embarazo tiene todos los elementos para asesorar a esa familia acerca del riesgo de tener una anomalía cromosómica y en el caso de tener un riesgo incrementado poder llegar a un diagnóstico en forma precoz, para preparar a esa familia, para preparar a esos padres y para preparar a todo el equipo médico que abordaría a un niño con un defecto congénito o con un síndrome genético. Cuando decíamos que la genética era la medicina del futuro, lo decíamos. Hoy decimos la genética es medicina del presente. Y en esta presentación que tuvimos en Principio Activo Salud, queda demostrado que la genética es la medicina del presente y que bien utilizada sirve para tener recién nacidos por lo menos
si ya pobrecitos tienen un defecto congénito, se los podamos resolver y que la familia sepa a qué atenerse. Y el equipo médico también. Les agradecemos a todos la compañía en este programa y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, hasta la próxima. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.